Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos reflexionando el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. Estos ayes que San Lucas le atribuye a Jesús con una fuerte crítica a los fariseos están también en el Evangelio de Mateo y parcialmente en el de Marcos. Jesús realmente fue muy crítico con las autoridades religiosas y civiles y más acogedor y misericordioso con los pobres, humildes y considerados pecadores. Pero, ¿quiénes eran los fariseos? En principio, ser fariseo era algo muy positivo, ya que era un movimiento judío empeñado en cumplir a rajatabla la ley del Señor. El problema es que, con tanta piedad, se sentían separados, eso significa la palabra, y mejores que los demás pertenecientes al pueblo humilde y por ende pecadores. En general, podemos decir, basándonos en datos de los evangelios, que los fariseos respetaban a Jesús y reconocían su sabiduría y su poder. Le criticaban, eso sí, algunos aspectos de su práctica, como relativizar el cumplimiento del sábado y no prestar demasiada importancia a las normas y rituales de pureza que los fariseos cumplían escrupulosamente. Jesús no critica sin más el cumplimiento de ciertas normas rituales, sino el hecho de que, de tan preocupados por ese cumplimiento, se olvidaban de buscar la auténtica voluntad del Padre. Muchas veces, ese estricto cumplimiento les hacía sentirse superiores a los demás y, por lo tanto, se olvidaban de cumplir los más elementales deberes de caridad. Al contrario, siendo superiores, podían juzgar e ignorar las desgracias o miserias de su prójimo, ya que en esa época la teología afirmaba que la salud y las riquezas eran señal de bendición divina, o sea que por definición los ricos eran buenos y los pobres y enfermos algún pecado habrían cometido. Ese concepto permitía desentenderse de las desgracias del prójimo. Muy pronto la Iglesia, impulsada por un grupo de cristianos llamados helenistas, cuyo máximo exponente es Pablo, abandonó la exigencia de cumplir las leyes mosaicas a costa de arduas discusiones, como lo atestiguan el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. Hoy, los cristianos no nos circuncidamos, viajamos y trabajamos los sábados y domingos y nos lavamos las manos solo por cuestiones de higiene. Pero, como los ritos son necesarios, hemos acumulado, a lo largo de 2000 años, un sinnúmero de ritos, oraciones, devociones, y corremos el mismo riesgo que los fariseos en la época de Jesús, de refugiarnos en nuestras oraciones y olvidarnos del auténtico diálogo con el Padre, de una caridad real y no desencarnada.
Los ritos son necesarios porque reflejan una realidad superior, pero cuando los absolutizamos, nos quedamos con una religiosidad vacía de contenido. Esto no significa que debemos renegar de cumplir con determinadas prácticas religiosas. Ya lo dice Jesús al principio de este evangelio que acabamos de leer. Pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Jesús sabe que el ser humano necesita, para afirmar su fe, de ciertas prácticas y que además las instituciones necesitan de la ayuda material de todos sus miembros para sostenerse, pero no debemos olvidar que lo fundamental es la justicia y el amor de Dios, porque corremos el riesgo de caer en dos extremos. Para no ser falsos, para no cumplir por cumplir, no hago absolutamente nada y pienso que simplemente no hacer mal a nadie es una virtud. Pero también podemos cumplir tanto que nos olvidamos de lo fundamental y entonces ya no somos ejemplo de nada. Ni siquiera nuestra oración tiene sentido. Los cristianos vivimos tensionados entre dos extremos, oración o caridad. La respuesta es ambas. Cuando las monjas de Santa Teresa de Calcuta le plantearon que no tenían tiempo de atender a los enfermos porque rezaban mucho, ella contestó, entonces tienen que rezar más. Por supuesto, Santa Teresa es un ejemplo muy exigente, pero igualmente tenemos que tener esto en cuenta. Nuestro carisma es la oración. No podemos aislarnos del mundo y ningún cristiano puede no ejercer la caridad. ¿Somos miembros de algún grupo que ayuda a los más necesitados? No podemos descuidar la oración. La oración alimenta la caridad. La caridad es testimonio. Las obras son el reflejo de nuestra fe, como nos indica la Carta de Santiago. La participación activa en nuestra comunidad parroquial nos ayuda a vivir en comunidad, a ejemplo de la Trinidad. Y por supuesto, ser luz en nuestra pequeña comunidad, en nuestras familias, que nuestros hijos puedan crecer con este testimonio de oración y caridad. No es un camino fácil para los hombres, pero con Jesús todo es posible. Y al final descubrimos que es lo único que nos da la felicidad de encontrarnos cara a cara con Cristo Jesús. Hermanos, meditemos entonces qué nos pide el Señor que mejoremos todos los días, que tengamos un hermoso día en Cristo.